Mira, vamos a partir un poquito presentándote como un invitado muy especial, ¿cierto? Miguel Ángel Ruiz, director general de la agencia Mars, Ujú. pionero en neurociencias aplicadas al marketing y comportamiento del consumidor acá en Chile. Tu trabajo entiendo que ha estado principalmente enfocado en buscar cómo pensamos, sentimos y decidimos al momento de comprar, ¿cierto? Sí. Eh, Hoy día me gustaría que llevemos ese conocimiento al mundo del vino, a ver si es que podemos integrarlo un poquito, ¿ya? Así que te doy la bienvenida a Ladies in Wine. Me encantaría que partieras tú también contándonos un poquito cómo llegaste a este fascinante mundo de las neurociencias, neuromarketing, neuroventas. Llegué al mundo de las neurociencias como la mayoría de las cosas en la vida, después de fracasar. Emprendí muy joven, saliendo de la primera carrera que estudié. Nunca encontré un espacio en el cual me sintiera cómodo en el mundo laboral, así que dije, voy a emprender, voy a hacer mi propio espacio laboral y hacer un lugar donde yo me sintiera cómodo. Y eso me duró poquito más de un año antes de quebrar completamente y fracasar estrepitosamente, muy joven, y tener muchas de literalmente quebré. ¿Sí? No quebró la empresa, yo quebré con la empresa. La empresa era muy liviana, tenía muy pocos costos, pero yo emprendí hace más de 15 años en Chile y en ese tiempo no era popular ser emprendedor, no era normal. Entonces no existía cuenta emprendedor, no existía empresa en un día, uno tenía que contratar un abogado para hacer una empresa, se demoraba como 6 meses en crear una empresa. Emprendí en el otro Chile, antes de ser digital. Y eso significa, sí, sí, y no habían ayuda a emprendedores. Existía Corfo y Cercotec, pero era como muy específico lo que ellos auspiciaban. Entonces, no habían crédito, no habían cuentas corrientes para emprendedores, no existía cuenta emprendedor, no existía nada. Entonces, emprendí con las mías, con mi plata, utilicé mi tarjeta de crédito, pedí un crédito para hacer la empresa, un crédito de consumo personal, no pedí un crédito con la empresa, me endeudé yo para hacer funcionar la empresa, porque era la forma en que se hacía la empresa en ese tiempo, no existía otro modelo. Y solo yo pagué 700, $800 solo en abogados para constituir la empresa. De ahí para adelante. Sí, hoy día Claro. existe en Chile, por ejemplo, empresa en un día y con solo $8 creo la empresa en 4 o 5 clics, y todos los servicios en una misma plataforma, lo cual es maravilloso y único en nuestra región y en gran parte del mundo. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo uno tenía que tener un abogado, ir al conservador de bienes raíces, todo el proceso que significa esto. Una serie de Entonces, trámites eternos, sí. sí, eterno, que demoraban de 3 a 6 meses, ¿ok? Eso era para tener una empresa. De ahí otro tema era hacer negocios. Entonces, cuento corto, yo al año y medio estaba quebrado, total y completamente quebrado. La empresa no me daba para vivir, y eso que tampoco tenía unos costos de vida altísimos, pero aún así no daba para vivir. Y en ese quebrar, en ese llenarme de deudas y estar como en una nube muy negra, comencé a buscar cosas que, dentro de todo lo que hice en este año y medio, hay cosas que me gustaron. Y una de ellas era el marketing. Yo salí de la carrera sin saber muy bien qué iba a hacer. De hecho, mi primera opción era estudiar economía y finanzas. Tenía un perfil más de economía, mucho más de otra cosa. Me iba muy bien en finanzas, entonces tenía esto de ser economista. Ese era como, que era lo que mejor se da. No era porque me encantaba o me fascinara, sino era lo que se me daba más fácil. Pero el marketing siempre me gustó y solo tuve un ramo en mi primera carrera de marketing, solo un ramo semestral en 4 años y medio. Entonces tampoco como que tuve tanta formación en marketing. Como que había cierto pololeo, cierto noviazgo, pero todavía no le había tomado el peso hasta que emprendí. Y cuando emprendí, se abrió un mundo que nunca, estamos hablando hace 15 años, ¿sí? Cuando escuchen esto me van a mirar y van a decir, pero amigo, ¿qué onda? Aprendí de redes sociales, de páginas web, de posicionamiento en buscadores. Estábamos hablando el 2011, 12, nadie hablaba de hacer redes sociales o marketing digital, eso era súper nuevo.
Entonces cuando salí y me había enfrentado al mercado, era algo totalmente distinto a lo que había estudiado y por lo tanto me empecé a sumergir y a empapar en eso. Y lo que más salió dentro de lo poco que salió en ese año y medio fue de marketing digital, fue de posicionamiento en buscadores, de SEO, como se conoce hoy día. Es decir, ni siquiera sabía que se llamaba SEO. Eh, y entonces por ahí como comencé en esto de reinventarme, porque estaba literalmente en ruina, no tenía nada. Y en este reinventarme comencé a investigar las nuevas tendencias de marketing en el mundo. Ese era mi objetivo. Entender cómo funcionaba el marketing, qué era marketing, cómo funcionaba, cuáles son las nuevas tendencias. Y dentro de todas las líneas, porque yo partí trabajando en marketing digital, redes sociales, marketing digital, eso ahí partí en el mundo del Era marketing. algo muy nuevo, porque en realidad para En ese tiempo. en ese entonces, claro, uno hablaba de marketing y se imaginaba los pendones, como que era el otro marketing, los flyers, etcétera. Sí, las campañas publicitarias, los spots en la tele, los jingles radiales, aparecer en prensa, esto de aparecer en un podcast o tener una nota en un portal digital y uno miraba y decía, eso es como que... Eso era Estados Unidos, no era Chile ni Latinoamérica. Ya existían podcasts en ese tiempo. Existían, pero eran muy puntuales, y de gente muy connotada. Bueno, cuento corto, dentro de todas las cosas que encubrí, había algo que se llama, que leí, neuromarketing, y me llamó mucho la atención. Y cuando comencé a profundizar e investigar en esto, hablaban de cómo el cerebro tomaba decisiones, y había algo que a mí me llamó mucho la atención cuando emprendí, y es la, cuánta gente miente en el mundo de los negocios. ¿Sí? eh, la cantidad de personas que decían, me encanta tu producto y contrataban a otro. Y era como de ¿Por qué? esto de... Y hay una frase de Néstor Braidot, un autor de neuromarketing que tiene el primer libro de neuromarketing en habla hispana y uno de los primeros en el mundo. El libro se llama Neuromarketing en Acción y el subtítulo, que a mí me quedó pero así calado, es ¿por qué tus clientes se acuestan con otro si dicen que les gustas tú? Y eso era como de, esto es. ¿Por qué la gente me decía, me encanta lo que hace y no me contrataba? Y era como de, pero amigo, y yo recuerdo algo y esta es como la historia que me marcó mi hijo, ¿por qué la gente miente tanto? Y de ahí, y sumado a esto del encontrar el neuromarketing, traté de entender cómo la gente tomaba decisiones, por qué la gente mentía tanto en la investigación de mercado, por qué los productos fracasan, ese por qué, ese insight que me quedó dando vuelta, decantó finalmente hoy día en mi profesión, que es a lo que nos dedicamos, a entender por qué la gente miente tanto y cómo bypassear lo que la gente dice y entender cuáles son sus motivaciones reales. Y esta historia es muy sencillita. Yo trabajaba, mi último trabajo apadronado, o sea, antes de emprender, porque después tuve otro, fue en una autopista concesionada. No voy a decir el nombre, y probablemente la gente escucha autopista y comienza a sentir el odio, a subir por su sangre. En una autopista concesionada, y cuando uno habilita un taco, un dispositivo para pasar por la autopista, yo trabajaba con grandes clientes y de repente llegaban 40 camiones nuevos y tenía que habilitar 40 tags. Y yo me demoraba como un minuto por cada tag entre el proceso y todo lo que es el sistema y todo eso. Entonces 40 tags eran 40 minutos frente a una persona. Y es tan rutinario el trabajo que en algún momento empecé a conversar con él. Y yo recuerdo a esta persona porque partió preguntándome, porque me veía muy joven y todo el tema, le dije, sí, soy profesional, estoy terminando de estudiar, quiero emprender, me dijo en qué quería emprender, le conté un poco cuál era mi idea. Yo en ese tiempo quería tener una consultora, tenía un grupo de amigos que era profesional, lo íbamos a juntar y hacer una consultora. Esa fue la primera empresa que creé. Y me contó que él partió con un camión, que después terminó siendo 4 camiones y tenía después una flota, y partió muy chiquitito y hoy día tenía empresa, y estos 40 camiones era el recambio de la flota de camiones. Y casi emocionado, con lágrimas en su ojo, me dijo, ¿sabes qué? Me encanta el emprendimiento joven. Cuando emprendas, llámame, voy a ser tu primer cliente. Y yo por dentro decía, soy un genio, ni siquiera emprendí, ya tengo clientes, soy un crack. El punto es que nunca fue mi cliente. Lo llamé porque me dio su tarjeta. Lo llamé, jamás pude tener una reunión con él. Me contestó un par de veces, me bypassó con su hijo. Cuento corto, después de casi hacerme llorar por yo creo en el emprendimiento joven, yo voy a ser tu primer cliente, a literalmente ignorarme. Y yo quedé como de, ¿por qué miente este tipo? O sea,
todo el tipo me podría haber dicho, oye, ¿sabes qué? Bacán que emprendáis, dale adelante, pero esto de ilusionarme con algo que sabía que no iba a pasar, ¿para qué? Y es eso de por qué la gente miente tanto, es lo que me llevó a tratar de entender cómo toman decisiones los seres humanos y por qué mentimos tanto. Y de hecho, mi charla de neuromarketing, que ya la tengo hace más de 5 años, se llama Todo el mundo miente por esto mismo, porque la gente miente en contextos de negocio. Me llevó a entender por qué la gente mentía y ahí entré en el mundo del neuromarketing. Eso, allá, el 2014 hizo un diplomado en neuromarketing en la USACH en Chile, en la Universidad de Santiago de Chile, y a fines del 2014 y principios del 2015 trabajé con uno de los laboratorios de neurociencia aplicada más grandes de Latinoamérica, en ese tiempo se llamaba Ion Media, y de ahí en adelante no he parado ya 11 años después de ese momento, pero eso fue mi motivación, o así llegué, tratando de entender por qué la gente miente tanto. Oye, Miguel Ángel, súper interesante. ¿Tú cómo crees que ha cambiado la forma de entender al consumidor chileno desde que tú comenzaste hasta hoy? Porque ha cambiado un mundo en el fondo en el marketing, pero también en cómo estamos consumiendo. O sea, desde pre y post pandemia había un cambio gigantesco y los años anteriores también, solo que yo creo que hubo un proceso un poco que se aceleró, Sí. efectivamente, post pandemia. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Internet y las redes sociales nos dotó de algo que no teníamos antes, que era voz, ¿ok? O sea, antes sí teníamos voz, pero quienes realmente sonaban en el mundo entero son aquellos que pertenecían a una elite muy específica. Los famosos, los políticos, los líderes de opinión, los gurús. Pero las redes sociales, que tienen su lado bueno o malo, como decía un especialista por ahí, le dio acceso y le dio voz al tonto del pueblo. Entonces ahora cualquier persona tiene red social y puede decir una opinión sobre tu producto. Puede visitar tu restaurante y poner una nota en Google y en Google Maps y eso afecta tu ranking. Y por lo tanto, antes que era un NN y un desconocido que no importaba, hoy día puede opinar. Y tú puedes hacer una campaña, por ejemplo, de labiales y decir que tu labial funciona por 72 horas. Un youtuber o un TikToker con poquitos seguidores dice, lo ocupé y en 30 minutos se me corrió y tu campaña se fue al tacho de la basura. Entonces, esta publicidad unidireccional en el cual yo digo y tú me crees, ahora es bidireccional porque te puedo responder y te digo no te creo. Entonces, no es que alguna vez le creyéramos a la publicidad, probablemente nunca le creímos, pero ahora podemos decirlo y la gente nos escucha. Es lo mismo que la publicidad. Nunca nos gustó la publicidad, pero la veíamos porque antiguamente, de partida, lo siento, esto va a ser muy caída carné para algunos, pero ¿se acuerdan que antiguamente usted tenía que pararse del sillón a cambiar la televisión? Entonces, hacer zapping no era tan divertido, porque me tenía que parar. ¿Sí? Después salió el control remoto y podía hacer zapping. Pero ahora hay redes sociales y te puedo ignorar. Y estoy mirando la tele, si es que veo televisión abierta, porque ya casi nadie lo ve. Veo televisión abierta, aparece un comercial, agarro mi celular e ignoro lo que está delante mío sin ningún problema. Hoy día tenemos la posibilidad de instalar AdBlocker en nuestros computadores y bloquear la publicidad digital. Entonces, tenemos herramientas para evitar lo que antes teníamos que aceptar por defecto. Entonces, eso ha cambiado la dinámica un poco del consumidor. Y otra cosa muy importante es que, tal como tú lo dices, la pandemia aceleró el ingreso de las personas al mundo digital. Antiguamente, antes de la pandemia, incluso en 2019, había gente que aún desconfiaba del comercio electrónico, del e-commerce, porque decían, ay, si pongo mi tarjeta y me estafan. Hoy día para nosotros es normal después de la pandemia, comprar en internet porque hubo un momento en que la única forma de comprar era por internet. O pedir un permiso y solo dan por lo menos, no sé cómo funciona si nos escuchan de otros países, no sé cómo habrán funcionado en sus países, pero en Chile tenía un permiso de 90 minutos para salir de tu casa y volver, y era como, amigo, ¿qué puedo hacer en 90 minutos? Yo voy a la feria y suelen esperar, son 30 minutos. Entonces tampoco es como que puedo hacer 4 o 5 cosas, era como de salir a cosas puntuales, con permiso específico. Entonces la gente comenzó a comprar en internet.
y esto se comenzó a democratizar. Yo peleaba por decir a la gente, señora, usted tiene que estar en internet, tiene que tener página web, tiene que tener redes sociales. Y la gente me decía, ¿pero para qué? ¿Para qué? Y hoy día, después de la pandemia, ahí está el porqué. ¿Sí? Porque si en algún momento todos se encierran y tú no tienes página web, ¿qué pasó? ¿Sí? Y se vieron obligados a todos los que estaban fuera a ingresarse a la fuerza, porque era la única forma. Y ojo que la OMS dice que cada 10 15 años lo más probable es que tengamos otra pandemia. Entonces, probablemente en unos poquitos años más vamos a tener que volver a encerrarnos y el que no estuvo en el mundo digital perdió. Que es lo que ocurrió mucho. Yo he trabajado mucho con restaurantes y he trabajado con muchos restaurantes de experiencia. Y habían empresarios que me decían, ¿para qué voy a tener redes sociales? Tengo 3 meses de agenda. ¿Sí? O sea, hay gente que me pide y yo le digo, mira, tengo para 4 meses. Tengo mi agenda llena, tengo lleno de reservas. ¿Para qué? Llegó la pandemia, se le fueron al carajo las reservas, se le fue al carajo, y obviamente son restaurantes que tienen posiciones con arriendos carísimos, con costos carísimos, y cuando eres un restaurante de experiencia, hacer un delivery es, ¿sí? La posibilidad de reinventarte en un producto de delivery es muy difícil. ¿Cómo replicas la experiencia de un restaurante que cobra $280 por sentarte en tu mesa? ¿Cómo lo replica una cajita que te manda a tu casa? Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Murieron. Entonces, el consumidor cambió y la forma de entenderlos también, porque antiguamente existía lo que existía, el focus group y la encuesta, le preguntábamos, y hoy día hay tecnologías que nos permiten entender a las personas sin preguntar absolutamente nada. Y de eso se trata el neuromarketing. Y cuéntame, si es que hablamos de emociones, atención, esta sensación de recordar marcas, ¿qué podría ser, por ejemplo, que una marca de vino? Hoy en día yo siento que la industria del vino está en una crisis, no solo la chilena, sino que la mundial. Ujú. ¿Qué puede hacer una viña en el fondo para meterse en la mente y en el corazón de las personas? Sí, hay 3 cosas que tú hablaste y que son sumamente importantes. Atención, emoción, recordación. Partamos por la atención. Captar la atención de hoy día de un consumidor es tremendamente difícil. ¿Sí? Cualquier persona que nos esté escuchando y que tenga hijos menores de 10 años sabe que un niño de menos de 10 años me toma atención por más de 5 segundos sostenido es imposible. Es imposible. O sea, las posibilidades, yo tengo 2 hijas, una de 7 y una de 3. Si me escuchan por 3 segundos consecutivos, yo ya lo encontré un logro. Sí, o sea, que me capten, me tomen la atención. Yo tengo que decir cosas súper cortitas, porque si les mando un discurso, olvídate, su cerebro ya se fue se fue con Blue y a Australia. Sí, olvídalo. Totalmente disperso. Entonces, captar la atención hoy día de los consumidores que están mirando el celular, que tienen un montón de notificaciones, que están infoxificados, llenos de información por todos lados, hiperestimulados, es tremendamente compleja y por lo tanto, si no entienden cómo captar la atención de los consumidores, es muy difícil que entren en el juego. Y en eso hay un factor muy importante que es lo segundo, que es la emoción. Hoy día las marcas tienen que posicionarse, independiente sea vino, licor o lo que sea, tienen que posicionarse en una emoción en el cerebro del consumidor. Y no todos son Coca-Cola, no todos son felicidad. No, felicidad no lo es todo. Entonces la pregunta es, ¿estoy comunicando de forma emocional? Y hay un punto muy importante, que esto es una discusión, porque yo he trabajado con Viña, una discusión que yo tengo, que es, espero que nadie se moleste por esto, pero se lo voy a decir de la forma más buena onda posible. Es distinto la lengua de un enólogo de la lengua o el paladar del gusto de un consumidor promedio. Entonces, que un enólogo me explique que esto tiene notas de maderada y afrutada, puede sonar muy lindo en el discurso, pero yo como consumidor lo leo y es como de, amigo, no me dice nada. Ya hay conceptos tan complejos, tan sofisticados, que el consumidor promedio lo escucha y es como de, no tengo la menor idea, y como el latinoamericano no pregunta, no tengo la menor idea de qué significa, no te lo quiero preguntar y al fin y al cabo quedo en un descolocado y eso no me permite conectar emocionalmente con eso. Entonces, el poder transmitir las emociones, las sensaciones de forma directa con el empaque, la diferenciación del empaque. Hoy día, no sé, esto es un ejemplo chileno, lo siento, pero eh, piensen en una tienda o una gran superficie exclusiva, como por ejemplo Jumbo, que sí no es un supermercado de consumo tan masivo, es más selecto, es más caro, tiene más delicadeza y más variedad. Piensen en eso, en un supermercado, una gran superficie
que esté pensado en un público más medio alto, que tenga productos más exclusivos y más variedad. Perfecto. Yo voy a un pasillo del vino y puedo perfectamente encontrarme 200 vinos distintos. ¿Cuál es el factor diferenciador de los 200 vinos? ¿Sí? Fuera de conocer la marca. Entonces, existe esto de cómo logro captar nuevos consumidores, porque el vino sí necesita captar nuevos consumidores, gente que entienda el vino, que no entienda el vino como algo tan sofisticado, tan exclusivo y que sea un poco más masivo. Claro, no, no es tan común. Y ojo que hay países como por ejemplo Australia, que tienen bares de vinos, ¿sí? Los wine bar y son bares literalmente donde tienen puros vinos. En Chile tenemos uno y dos locales así, pero no es algo que tengamos en todas las esquinas y para ellos es normal. Y tienen un concepto de los wine bar y tú vas y te abren y te escorchan vino y puedes probar. Y estamos, por ejemplo, Adelaide, que está en South Australia, en Australia. Ellos tienen viña y tienen todo esto de la experiencia y nosotros lo tenemos, pero fuera de la ruta del vino, por ejemplo, en Chile, Chile, un país productor de vino, líder en vino a nivel mundial, fuera de la ruta del vino, ¿qué hay? ¿Sí? ¿Cómo yo capto la experiencia? Hay gente que vive en Santiago de Chile y que no sabe, por ejemplo, que nosotros tenemos una viña cerca de Vicuña Maquena y nosotros podemos ir a visitar su bodega, o que, por ejemplo, todavía, y no sé hasta cuándo, porque cada vez queda menos, tenemos la viña Cauciño Macul y está dentro de la ciudad. ¿Quién lo sabe? ¿La gente que vive cerca? Yo lo sé porque vivía Macul, ¿sí? Y los que Y conocen de Macul, vino, y nadie más. ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes decir, o sea, que venga un amigo desde Ecuador, desde Perú y me diga, oye, hay una viña cerca y sí, hay una dentro de la ciudad. Ah, no la encontré por ningún lado. Gracias por el dato. O sea, que finalmente no lo saben vender. No lo saben vender. Entonces, y estamos hablando de una viña que literalmente queda al lado de un metro, inclusive. O sea, ni siquiera necesito llegar en auto. Entonces tú miras y te dices, amigo, hay dos viñas dentro de la región metropolitana en Santiago, sin salir de la ciudad, y nadie las conoce más que las personas que saben de vino o viven cerca. Entonces tú te das cuenta que comunicacionalmente lo hacen muy mal. Y el tercero, que tiene que ver con la recordación, tiene que ver con cómo logro conectar, cómo captó su atención, que ya es difícil, cómo conecto emocionalmente, que no lo hacemos bien en general. Y creo que para bien o para mal, ¿sí? La viña que tiene más historia y más discurso, y en esto es Conchitoro, con su Casillero del Diablo, por la historia del Casillero del Diablo. Porque la historia del Casillero del Diablo tiene una conexión emocional, esto del casillero, que el dueño decía que se aparecía el diablo para que los tipos no robaran. Tiene una historia, tiene una magia detrás. Y por eso está tan bien posicionada. Fuera si es bueno o no es bueno el vino, que si es de consumo masivo o es. Da lo mismo. Pero entonces te das cuenta que las marcas comienzan a conectar a través de su comunicación y porque tienen historia y la sabes contar, ¿sí? Yo creo que Conchitoro no sería Conchitoro y lo que es si no existiera Casillero del Diablo, ¿sí? Esa es mi opinión real. Si no existiera la marca Casillero del Diablo, Conchitoro probablemente ni siquiera tendría la relevancia que tiene hoy en día. Porque tiene un storytelling, tiene una historia detrás y es mágica. ¿Cuántos conocen todo el resto de las otras marcas que tiene Conchita? Sí, de hecho, la mayoría sabe Concha y Toro, Casillero del Diablo. Y se acabó. Y se acabó. ¿Por qué? Porque tiene el arrastre de la magia del Casillero del Diablo. Y lo tiene por el storytelling del Casillero del Diablo. Ni siquiera quizás porque sea un buen vino. Yo no puedo hablar si es un buen vino o no. No soy experto en la materia. Pero la marca pega por lo que es, ¿no? O sea, entonces hay un potencial enorme, y creo que la mayoría de las marcas de vinos y las marcas a nivel general en Chile y a nivel latinoamericano, mundial, no lo están aprovechando. Bueno, el vino no solamente es un producto en el fondo que se toma, sino que tiene esta conexión emocional y cultural al mismo tiempo. O sea, cultural en el sentido de que para nosotros chilenos forma parte de nuestro patrimonio, ¿cierto? Sí. Desde esa mirada científica, ¿qué ocurre en el cerebro cuando una persona, por ejemplo, está disfrutando un producto? En este caso, tratemos de aterrizarlo al vino. Sí, mira.
Nosotros hemos hecho varios estudios bien curiosos, y una de las cosas más curiosas que hemos visto es cómo la música influye la percepción del sabor, ¿ok? Hay muchas cosas que afectan la percepción del sabor, ¿ok? Sin lugar a duda, lo visual estético y obviamente el aroma juegan un factor muy importante. O sea, si tú me pones, no sé, si tú me pusieras un vino color naranja, lo más probable es que no lo quiera probar, sí, porque en mi concepción del blanco vino, incluso hasta el rosé, el naranjo no es, y si fuera un naranjo electrónico, uno lo miraría es como y no hay ninguna posibilidad de que uno eso sea vino y dos entre a mi boca, ¿sí? Porque tiene esto de la percepción, por lo tanto, la percepción visual, lo multisensorial afecta completamente, pero ojo, no solo lo multisensorial desde probar el vino, es desde la caja, el empaque, todo comunica, todo transmite. No es lo mismo recibir una botella en la mano que recibir estas botellas en esas cajas de madera, que se abren, que se corren y generan toda una experiencia. Eso es parte de lo que significa también vender un vino, ¿sí? Entonces, la botella, esto tiene un ritual, ¿sí? El cómo abrir un vino tiene un ritual. Entonces, tiene toda una lógica, y tiene una forma de servirse. No sé si ustedes saben, pero en China, por ejemplo, y algunas partes de Asia, te sirven el vino con hielo, porque esa es la experiencia exclusiva y uno mira y dice, ¿por qué carajo ponen una botella de vino dentro de una hielera? Es que es la experiencia que quieren vivir. ¿Qué quiere vivir esta estupidez? Pero tiene que ver con el contexto cultural que ellos tienen, ¿ok? Por lo que significa tomar vino. Pero en fin, pero el punto es que si tú me traes un vino en una hielera, yo no lo voy a tomar, no hay ninguna posibilidad de que lo tome, porque el vino no se toma helado, o sea, no, es como que si me traen una cerveza y le ponen hielos dentro, así no. O que si me ponen un buen whisky y también le ponen hielo. El buen whisky no tiene hielo. Lo siento, soy más experiencia en whisky que en, perdón, pero el buen whisky no lleva hielo, no tiene hielo. Y más encima poner un hielo sacado de la llave, como de, me ensuciaste el whisky. Entonces, tienen todo esto la experiencia y esto finalmente, insisto, comunica desde el empaque. Después tiene lo multisensorial, el aroma, el sonido es súper importante. El sonido es sumamente importante porque nuestro cerebro sabe cómo debería sonar una botella abriendo, ¿sí? Tanto de un espumante como de un vino normal. Y por lo tanto, si esa experiencia no se cumple, genera una disonancia cognitiva. Si una botella de espumante no suena con uno mira y dice, ¿está mala? Inmediatamente, sin ni siquiera oler ni probar, ya te está generando dudas de la calidad del producto. Ni siquiera lo probaste. Entonces, mira, voy a comentarte dos estudios para complementar esto. Primero, nosotros hicimos un estudio y nos dimos cuenta que evidentemente vinos más complejos con música clásica elevaba la experiencia y la sensorialidad de nuestro cuerpo, medido a través de lo que se conoce como arousal, que es un impacto en el sistema simpático nervioso, con tres métricas que son temperatura, sudoración y pulsaciones por segundo. Entonces yo no le pregunté a la gente, a la persona si le gustó o no le gustó. Literalmente yo vi los niveles de sensorialidad que generaba el tomar y el probar un vino. O sea, la música afectada. O sea, si tú me pones un vino de $800 y reggaetón de fondo, me acabas de reventar la experiencia. Y ojo, que esto no es algo tan tirado a las mechas. ¿Sí? Bueno, partamos por eso. O que me ponga música electrónica y un vino complejo por detrás, uno mira y dice. No va. Lo otro tiene que ver con. Voy a decir algo también bastante polémico. A veces ni siquiera el sabor importa. Se hizo un estudio comparando un vino barato versus un vino caro y se le puso un empaque de vino caro. Y se le dijo a la persona, les puedo compartir, te puedo compartir después el paper y se los puedes compartir a las personas que estén viendo esto para que no digan que estoy hablando estupideces, porque está un paper. Y se le puso un vino barato dentro de una botella cara y le dijeron que costaba $300 y era exclusivo. La gente disfrutó el vino barato en la botella cara tal cual como si fuera una botella cara. Así de importante es la prestancia de una botella y de la presentación en la experiencia de tomar un vino. O sea, incluso puede afectar en nuestra percepción del sabor. Y otra cosa muy importante, el precio afecta. El precio afecta. ¿Sí? Si tú me dices que tienes un vino exquisito y que cuesta $2,
no te creo. ¿Sí? Y te lo dice alguien que trabajó, que no sé si lo va a comentar, pero yo trabajé detrás de una campaña muy conocida a nivel nacional, que tuvo muchas repercusiones, en el que cambiábamos, y le aumentábamos y lo poníamos como un pisco premium, siendo que era el mismo siempre. Y eres porque la prestancia, la comunicación, la imagen vende tanto como el sabor y el aroma. No estoy diciendo que el aroma y el sabor no sean importantes, pero estoy diciendo que finalmente todo está comunicando y todo está generando una experiencia. La sensorialidad parte desde la botella, el empaque, la caja, el cómo lo abro, el cómo suena, los aromas que genera, los sabores que generan. Y por supuesto, insisto, el cómo lo comunico. Amigos, de verdad, yo he leído vinos porque yo tengo esto de leer etiqueta de formación profesional, y hay vinos que uno lee y es como, mira, sabes, súper bonito, acabo de leer algo súper lindo, pero no tengo la menor idea de qué carajo hice. Y alguien que no es tan complejo y que no, yo no soy tan fan del vino, no le hago asco, pero no es algo como Te apasiona. que me apasione o que sepa tanto. Y ese es un problema también, porque es difícil entrar en un mundo en el cual no hay nada que me enseñe, y amigo, a nadie le gusta sentirse novato, a nadie le gusta sentirse el nuevo de la sala. Entonces, si tú me dices cómo consumir un vino, no tengo la menor idea, no tengo la menor idea. Pero aquellos que dedican espacio y comunicación a educar a sus consumidores, esto se puede tomar con esto, eso se puede comer con esto, sí generan de alguna otra forma de comunicación distinta. Entonces, a mí me gustan algunas marcas bastante específicas. Por diferentes motivos yo trabajé mucho en Colchagua, y en Colchagua hay un vino que me encantó, que es el Chamanas de Colchagua, de la Viña Santa Cruz, que me encantó. Pero de alguna otra forma, insisto, me educaron en eso y me enseñaron y mostraron que se tomaba con carne, o sea, me hicieron parte de. Sí, pero ya ahí también, insisto, tiene esto de la experiencia y de las viñas y la capacidad de educar a las personas y de generar experiencia. Entonces tú los llevas a recorrer experiencia y no solo van a probar ocho vinos, sino que aparte los puede acompañar con que esas cosas los pueden probar y puede educar a las personas y generar una experiencia distinta, y lo hacemos súper mal. Porque nadie sabe que hay dos viñas dentro de la región metropolitana, dentro de Santiago, ni siquiera la región metropolitana. Y no Entonces todos uno mira y tenemos la dice, misma experiencia también. sí, entonces, exacto, no es llegar y entrar y probar ocho vinos, sino que edúcame. Yo insisto, si la industria quiere crecer, necesita nuevos consumidores. Y nuevos consumidores van a ser novatos. Y un nuevo consumidor no va a partir sabiendo cuáles son todas las cepas, cuáles son los tonos de cada una, cuáles son las notas de cada una, con qué se consume cada una. Por lo tanto, la industria tiene que hacer un esfuerzo de atraer nuevos consumidores, de conectar con estos nuevos consumidores y educar a estos nuevos consumidores, eliminando la fricción de lo que significa la complejidad del vino, lo sofisticado, y haciéndolo más perceptible para el humano común. Que al fin y al cabo, insisto, si las viñas quieren crecer y el vino puede transformar en algo de consumo eh, que crezca, ¿no? Tiene que cautivar. ¿Qué es lo que hace la cerveza? La cerveza no es tan compleja. Y ojo, que sí, la cerveza puede tener un nivel de complejidad cuando hace tipos de cerveza específica, pero la cerveza tiene un amplio consumo porque es sumamente sencillo, ¿sí? Entonces, pero ojo, antes era la rubia y se acabó. Pero no, pero ahora está la negra y está la roja y está la IPA, y empezamos a complejizar, pero complejizamos desde algo tan sencillo como que ya sé lo que es una cerveza y desde ahí parto a experimentar si me gusta. No, y hoy día hay bares de cerveza con 80 cervezas distintas, y uno va, personas como yo, vamos y vamos probando cosas nuevas porque nos gusta experimentar. Y el vino. ¿Sí? ¿Cómo entra el vino a nuestra mesa? ¿Cómo penetra al mercado? ¿Cómo se transforma en algo que todos queramos consumir? Y que en un país vinero como Chile, un productor de vino, ¿cómo se transforma algo que está en todas las mesas? Y no están en todas las mesas de nuestro país. Y eso es una lástima. Una lástima y estamos muy lejos. Miguel Ángel, si es que tú tuvieras que aconsejar a alguna viña chilena hoy, que quiera, por ejemplo, conectar mejor con su público, ¿por dónde debería empezar? Imagínate una viña mediana como la que ya me mencionaste, no de esas grandes que tienen todos los recursos habidos por haber.
Solo quiero hacer un paréntesis solo para puntualizar algo. Uno de repente cree que las grandes tienen más recursos y por lo tanto más inteligencia. Y créeme que no solo pasa en la industria del vino, sino que en cualquier industria, a veces los más grandes tienen deficiencias tan cual o más grandes que los más pequeños, ¿sí? O sea, yo voy a hacer esta salvedad, no voy a decir la industria ni ninguno por el estilo, pero yo he estado sentado en la mesa de los gerentes de marketing de las multinacionales con unos presupuestos abismales y me han dicho, no sé quién es mi consumidor. Yo no miré y dice, con todo tu presupuesto, ¿cómo no lo sabes? O sea, tú miras y dices, ok, son cosas que no deberían pasar, pero pasan. Sí. Voy No, respondiendo, quería hacer esa puntualidad porque, sé, lo tengo clarísimo, de repente como un poco de impotencia, porque teniendo todo el presupuesto, no tienen idea de qué están hablando. Pero sí, sí, yo no miré y dice, pero amigo, tenéis todo el presupuesto del mundo para entenderlo, investigarlo, profundizarlo. Es como, no, es que no lo sé. Y estamos hablando de industria y empresas multinacionales con presupuestos que superan la cantidad de, no sé, ni siquiera sé pronunciar la cantidad de ceros de su presupuesto de marketing anual, ¿sí? Y aún así no saben. Entonces, no creo, no creo, solo quiero hacer esa puntualización, que no crean que solo por ser grande tienen presupuesto lo tienen claro. Algunos tienen exactamente los mismos problemas que los chicos, solo que más grandes. Eso. Ahora, partiendo por esto, yo partiría primero por el consumidor. El consumidor al centro suena como un discurso súper repetitivo, pero la realidad es que buscar entender al consumidor y cuáles son sus gustos, eso es básico. Y te voy a poner un caso, lo voy a sacar un poco de la industria del vino para no y llevarlo hoy día a la industria de la cerveza. ¿Cómo incluimos a un público que generalmente no es visto como un público cervecero, como las mujeres? ¿Sí? Y hay una marca belga en Chile que lo supo hacer y comenzó a crear, no me acuerdo el nombre, pero aparece el fundador, aparece en el empaque de la cerveza y lo terminó comprando Kuzman, ¿sí? No recuerdo el nombre, Dolbeck, Dolbeck creo que se llama, Dolbeck. ajá, sí. ¿Qué es lo que pasó? Comenzó a crear una cerveza de arándano. Entonces, yo no miré y dice, cerveza, arándano. No, no es algo tan fuerte, pero comenzó a penetrar en el público femenino y de una forma potente, porque entendió un poco los gustos. Es como las mujeres no toman tanta cerveza porque la encuentran muy amarga. ¿Cómo puedo disminuir el amargo? Poniéndole un elemento dulce como el arándano. Y finalmente queda un producto que hoy día sí está posicionado. Las Dolbeck de arándano se venden muy bien. Por lo demás, a mí me encanta, lo siento. Yo soy fan de los dulces, así que Dolbeck arándano lo amo con todo mi ser. Entonces, ¿qué lo hizo? Kuzman comenzó a copiarle. Kuzman compró a Dolbeck, digámoslo. Pero no solo eso, sino que era hay una Kuzman de arándano. Porque se dio cuenta que había un mercado cautivo. Entendiendo al consumidor partiría. La viña quiere crear nuevas cosas, entendamos al consumidor, cómo partir, eh, qué quieren consumir, de qué forma consumen, qué come normalmente la gente, qué pide normalmente la gente, cómo puedo entrar a esa experiencia, porque al fin y al cabo no es que el vino vaya a cambiar mi forma de vivir, es cómo el vino entra a mi forma de vivir, ¿sí? Entonces, si yo tengo un determinado tipo de conducta, ¿cómo el vino permea este tipo de conducta y se transforma en una opción real para mí? Porque ¿qué toma hoy día el joven, por ejemplo? Los nuevos mercados, porque la mayoría de las nuevas viñas tratan de entrar a un público joven. ¿Qué es lo que toman hoy día los jóvenes? Cerveza, pisco. Y pisco, ni siquiera pisco, es piscola. ¿Ok? Pisco, piscola, pisco sour, Coca-Cola, ron. Listo. ¿Sí? Los jóvenes no andan tomando whisky, whisky es de viejos para algunos, ¿cierto? Sí. Entonces, uno empieza a mirar y a decir, ok, entonces, ¿qué creo, qué producto desarrollo o qué comunicación desarrollo para que entre dentro de la fiesta o del carrete o del asado? ¿Sí? En Chile, un asadito de cierta marca de supermercado está calcado. ¿Cómo entro dentro del asadito? ¿Algunos lo usan? Sí, todos no. Yo creo que es más común la cerveza con asado que el vino con asado, siendo que el vino sí acompaña los asados, pero es más común la cerveza. Entonces, ¿cómo entro dentro del asado? ¿Cómo entro, por ejemplo, un vino para que sea consumido junto con los asados que consume la mayoría de los chilenos? No tan complejo, más masivo. Entonces, ¿cómo partiría entendiendo al consumidor? ¿A qué consumidor quiero captar?
cómo creo una propuesta de valor para ese consumidor y comienzo a comunicarme con él, a estar donde él está. Al fin y al cabo, las marcas tienen que estar donde están los consumidores, ¿sí? Y si los consumidores están en redes sociales, hay que estar en las redes sociales. La gente no está en las redes sociales, las marcas no están en las redes sociales porque quieren estar. Eh, las marcas tienen que estar donde están los consumidores, ¿sí? Los consumidores están en TikTok, vamos a TikTok. No están en TikTok, están en Instagram, vamos a Instagram. No están en Instagram ni en TikTok, están en Facebook, vamos a Facebook. Sí, yo tengo que estar donde mis consumidores están. Tengo que estar presente dentro de su experiencia. Y por lo tanto, creo que si yo tuviera que asesorar una marca emergente de vino, partiría diciendo, ok, ¿a quién quieres capturar? ¿Quién quieres que sea tu público? Y sobre eso, entender a ese consumidor y sobre el entender a ese consumidor, el cómo podemos entrar, comunicar. Porque al fin y al cabo, nosotros no tenemos que tratar de conectar con el cerebro del consumidor. Y para conectar con el cerebro del consumidor, primero tengo que entenderlo, ¿sí? Es que así. Es lógica la respuesta, pero tan lógica no es porque mira cómo fracasan los productos en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, dentro de alguien que no es tan consumidor asiduo de vino, ya te dije, Chamanés de Colchagua me cautivó mientras estaba en Santa Cruz. El Toro de Piedra, si mal no me equivoco, que fue un regalo de un amigo, lo probé y dije, oye, me gusta. Y después me di cuenta que cada vez que viajaba a Talca, pasó por un punto de venta Toro de Piedra. Entonces quedé como de, listo. Entonces, ¿cómo generamos esto? El late harvest, volvemos a lo mismo, me gustan las cosas dulces. El late harvest para mí, que ni siquiera se pronuncia. Por ejemplo, ¿cómo carajo se pronuncia el late harvest? ¿Por qué tengo que saber cómo pronunciarlo? Entonces, esto genera una fricción. Porque voy a querer comprar algo que ni siquiera sé pronunciar. ¿Sí? Yo le digo late harvest, asumo que se dice así. Pero el punto es que a mí me encanta, entonces, y ya descubrí, después de probar y ir pimponeando con algunas, cuál es la que me gusta. La marca que me gusta. Entonces, vamos viendo y comenzamos, por ejemplo, en fines de año probando espumante y vimos cuál nos gustaba, el seco, y empezamos a probar, a iterar y hasta que un momento dijimos, ok, esto. Entonces, tiene que ver con un poco esto, cómo entramos, cómo entendemos, pero entender es la base. Entender, primero, a quién quiero capturar y cómo se comporta él. Estudio hoy en día todavía se hace mediante focus group o ya no. El No, focus group quedó en el pasado. no. Nosotros hacemos algo llamado, y les voy a explicar lo que hacemos nosotros como empresa, para que ustedes lo entiendan y se lo voy a explicar de forma sumamente clara. Nosotros no, tenemos formas de cómo crear buyer persona, ¿ok? El buyer persona son público objetivo o perfiles de consumidores, ¿ok? Y lo que nosotros hacemos es ponemos 200, 300 sinónimos y antónimos y vamos, hay una metodología, primero les voy a explicar la metodología, después cómo la hacemos. Hay una metodología que se llama IAT, Test de Asociación Implícita, ¿ok? Y este estudio funciona como una especie de encuesta, o sea, yo tengo que responder, pero lo importante no es la respuesta que yo doy, sino el tiempo en que yo me demoro en responder, ¿ok? Y te lo voy a explicar de una forma muy sencilla porque estamos aplicando, no sé cuándo va a salir esto, pero nosotros estamos comenzando a diseñar la encuesta para las elecciones presidenciales de este año en Chile, ¿ok? Literalmente nosotros vamos a hacer el estudio, que sería nuestro quinto estudio político. Hicimos primera y segunda vuelta de 2021 y los dos procesos constituyentes del 2022 y 2023. Acertamos los cuatro. En el primero acertamos el orden exacto de los candidatos políticos con las dos grandes mayorías. En el segundo fuimos uno de los pocos estudios que dio ganador a Boric por más de 10 puntos porcentuales. Y en los procesos constituyentes acertamos y en el último nos equivocamos por 4 puntos porcentuales, porque hemos ido mejorando el algoritmo, ¿ok? No creamos la metodología nosotros, es una metodología que fue creada en Harvard en 1998, o sea, ya ha pasado 27 años de la metodología. Es una metodología de psicología social y lo que busca entender es todos los tiempos de reacción. ¿Por qué? Porque esta teoría dice que si tu respuesta es inferior a 2 segundos, es una respuesta subconsciente y por lo tanto real. Si es superior a 2 segundos, es una respuesta racional y por lo tanto falsa. Y lo que yo busco es que tú respondas de la forma más rápida posible. Y esto funciona así. Si yo te pregunto, manzana, roja o verde, tienes que responderme rápido. Roja, perfecto. ¿Vino Roja. blanco o tinto? Entonces, eso es un poco lo que voy respondiendo. Ok, Tinto. tinto, Cabernet Sauvignon o Merlot. Cabernet. Entonces, eso es un poco de alguna otra forma. Mi Cabernet idea es que Sauvignon. responda lo más rápido posible, ¿ok? Ya explicando cómo funciona la metodología,
lo que nosotros es ponemos 200, 300 antónimos y sinónimos, y esos sinónimos y antónimos los vamos a clasificando en clúster de conducta, ¿ok? Entonces, estos sinónimos y antónimos son este tipo de clúster, y una combinación de clúster nos da perfiles de consumidores. Y por lo tanto, nosotros entendemos si son abiertos a la experiencia, no tan reservados, son extrovertidos, introvertidos, les gusta probar cosas nuevas, les gustan los sabores tradicionales, porque de alguna otra forma eso te da una temperatura de tu público objetivo. ¿Quieren probar cosas nuevas? Lancemos nuevos productos. ¿No quieren probar cosas nuevas? Tengamos productos tradicionales. ¿Sí? Porque si tus consumidores son tradicionales y no les gusta probar cosas nuevas, ¿para qué carajo vas a gastar presupuesto en lanzar nuevos productos y nuevos sabores si no los van a querer probar? ¿No? Entonces, de alguna otra forma, vamos viendo los perfiles de los consumidores y vamos viendo si está abierto o no abierto a la experiencia. Hay gente que nos gusta probar sabores nuevos y vamos a restaurantes distintos y de países distintos y nos metemos a probar cosas locas, distintas, únicas. Y si aparece una comida tailandesa, nunca he probado, quiero ir a probar. Pero hay gente que no. Hay gente que se queda con la cazuela, con el pastel de choclo, y tú le decís restaurante tailandés y te dice, no, olvídalo, no hay ninguna posibilidad. Hay gente que ni siquiera, que encuentra exótico el sushi, y el sushi para nosotros ya es normal. Y para ellos, no, olvídate, pescado crudo, no hay ninguna posibilidad. Entonces, ¿cuál es tu perfil de consumidor? ¿Quiere probar cosas nuevas? No quiere probar cosas nuevas. ¿Quiere sabores complejos? ¿Quiere sabores sencillos? ¿Quiere aroma fuerte? Hay gente, por ejemplo, que no le gusta el queso azul o el queso solo por el aroma. Listo. Huele, siente el aroma y dice, no quiero. ¿Por qué no le gustan los olores fuertes? ¿Sí? Entonces, ¿quiere qué tipo de cosas? ¿Quiere los quesos de siempre? ¿Quiere probar quesos nuevos? ¿Quiere sabores los de siempre? ¿Quiere probar sabores nuevos? Yo ando probando productos constantemente porque a mí me gusta probar experiencias. Pero hay gente que no. Hay gente que no. Y entonces, yo soy un buen consumidor para probar innovaciones, sí, pero yo no soy la mayoría. Yo soy un público específico del mercado y al resto del mercado no le gusta, ¿sí? ¿Qué es lo que me pasa? Lo mismo cuando, oye, voy a lanzar un nuevo tipo de restaurante. Ok, piensa en los early adopters, los adoptadores tempranos, aquellos que quieren probar cosas nuevas. Porque hay gente que no lo va a querer probar. Hay gente que no quiere probar la comida coreana y se quiere quedar con la comida chilena. Y se acabó. Y está bien. Y lo más exótico que comen es comida china. ¿Sí? Que se transformó en algo común para nosotros. Y listo. Y no sale de eso. Y está bien. Hay ese tipo de mercado. ¿Cuál es el tuyo? ¿Lo sabes? Porque si no lo sabes, estás tanteando y lanzando productos a ciega. Y eso es peligroso. ¿Sí? Muy Claro, peligroso. básicamente lo que pasaba en la industria es que los enólogos eran considerados artistas, como pintores básicamente. Entonces el enólogo hacía el vino que a él le gustaba y él llegaba y le decía, bueno, este es mi vino. Y si es que te gusta, si no te gusta, no lo compres nomás. Y Y volvemos, acá, y volvemos a lo mismo. El paladar de un experto versus el tienden a paladar del diferir. Es mercado. sí, que tienden a sí, es un producto muy complejo y sofisticado. Y si la gente no lo quiere, ni si no quiere algo sofisticado, quiere algo sencillo. ¿Sí? Entonces, está, y eso tiene que ver con la mirada del experto versus la mirada del consumidor. El experto con el consumidor no son lo mismo. No lo confundan, amigos de las viñas. Si alguien me está escuchando y quiere escuchar este consejo, lo más básico, no estoy en contra de los enólogos, se lo digo desde ya. No los detesto, no los odio, no odio a nadie. Pero el mercado con el experto tienden a diferir, ¿sí? Y la idea no es eliminar al enólogo, sino encontrar algo que cruce el gusto del enólogo y que cruce el gusto del mercado. Ahí hay match, ¿sí? Porque si tenemos el enólogo o que solo el mercado, probablemente porque si voy al mercado voy a tener solo productos sencillos y si quiero crear algo más complejo porque quiero comprar algo más complejo, entonces yo creo que el match está a saber guardar un equilibrio en ambos sentidos, ¿sí? Estoy de acuerdo con lo del enólogo. Es que este es mi vino y si no le gusta a nadie, a mí- los vinos son producto y servicio, son productos. Se venden en un mercado que alguien tiene que estar dispuesto a pagarlo. Sobre todo si son sofisticados y son caros, ¿sí? Y si alguien no lo está dispuesto a pagar, es un fracaso. Es que es no, 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 no es que no lo entendió. Es un fracaso de mercado. Ah, digámoslo. O sea, las viñas son negocios, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con el arte y crear cosas ricas, sofisticadas, cosas que se te hagan sentir orgulloso. Yo no estoy en contra de eso.
totalmente lo contrario. Pero los vinos son mercados y tienen que crear productos que alguien esté dispuesto a consumirlo. Por lo tanto, el que importa es el consumidor, ¿sí? Y no todos son Dalí y no todos compran Dalí. Sí, por supuesto. Sí. A menos que tu público objetivo sea gente que quiere tomar Dalí. Pero dale, pero estás consciente que es un nicho y el nicho es sumamente pequeño. No puedes crear un producto masivo de nicho. No existe eso. O eres nicho o eres masivo. ¿Sí? Es que quiero crear un vino sumamente sofisticado. Perfecto, tu mercado es acotado. Asúmelo. Puedes crear un producto y es sustentable y es rentable. Genial, la hiciste, amigo. Pero la mayoría de las viñas nada. Y aparte, digámoslo, todos apuntan al mismo mercado. ¿Sí? Entonces, Son muchos. eh, todos están tratando de apuntar para allá. Entonces, es más la competencia, el mercado es más reducido, hay más competencia. Si no tiene factores diferenciadores únicos, la probabilidad de sobrevivir en ese mercado es poca. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿no hay nuevos mercados que sean interesantes y que te permitan crear cosas únicas, distintas, que te hagan sentir orgulloso y te diferencien? Yo creo que sí, pero hay que buscarlo. ¿Sí? Sí, hay que salir un poco a la cancha. Miguel Ángel, ¿cómo es el futuro del marketing del vino en los próximos años? ¿Qué papel va a jugar la neurociencia? Y hablemos también de la tecnología hoy en día, con todos estos avances que tenemos, la IA y todo eso. Mira, yo estoy viendo que en algún momento, así como lanzaron carne, leche y un montón de cosas, alguien va a crear un not wine. Ya lo estoy viendo, ¿sí? O sea, ya se viene un not wine en algún momento eh, con la inteligencia artificial. No soy tan fan de ese tipo de producto, sé que tiene un mercado espectacular, por lo demás no puedo consumir nada con not de no sé qué, porque la mayoría tiene garbanzo y soy alérgico, así que descartado de mi vida. Lo siento, no voy a... La not milk tiene garbanzo, leche de garbanzo y es como descartada, de plano. Así que hay mercados para todos, pero no soy su mercado. Y el not meat es como lo siento, yo quiero carne, no esto de carne que no es carne, que engaña, no, yo quiero carne. Ahora, eso con respecto a la inteligencia artificial, lo que se viene, en algún momento van a comenzar las tecnologías a penetrar esto, por supuesto. La industria del vino hace bastante tiempo que está bastante moderna y tecnologizada, sobre todo en Chile. Eh, yo creo que esto es mi primer vaticino sobre el futuro, que lo hemos visto y lo vimos en pandemia, y te lo voy a recordar después en pandemia. Entre más tecnológico y digital y automático se vuelva el mundo, más artesanal vamos a querer ser los seres humanos. Por lo tanto, entre más inteligencia artificial tenga el vino en el futuro, más vamos a amar los vinos hechos a mano, ¿sí? Con cariño. Se lo digo desde ya. ¿Qué es lo que pasó con la pandemia? Todos dijimos, ¿y qué pasa si el mundo comprara todo digital? La gente compró todo digital y ¿qué es lo primero que hizo cuando se abrió el mercado? Ir a la tienda física. Porque entre más digital se volvió el mundo, lo único que queríamos era ir al mall. ¿Te acordáis la gente que antes decía, oh, ir al mall, qué lata, qué. No. Y después la gente decía, quiero ir al mall, quiero ir a pasear, a vitrinear, a caminar. Y uno miraba y decía, porque entre más digital se vuelva el mundo, más análogo tenemos que ser. De hecho, hoy día el nuevo estatus es ser análogo. Cuando alguien dice, no tengo redes sociales, y gente dice, "Oh, no tiene redes sociales", es como, estar fuera, ser outsider, hoy día es la moda. Así que entre más digital se vuelve el futuro, más vinos artesanales vamos a querer. Eso es lo que yo creo, ¿ok? Nunca van a ser vinos masivos, pero sí van a ser vinos de nicho y van a tener un nicho sumamente fiel, como por ejemplo los vinilos. Hoy día tenemos Spotify, tenemos YouTube y la gente anda comprando vinilos. Y los vinilos no son baratos, están a $40, $20, $60. Y ahí está la gente coleccionando vinilos. Oye, pero si el mundo está tecnológico, existe Spotify y está todo en la nube. Ahí está la gente buscando vinilo. Entre más digital se vuelva el mundo, más análogo vamos a querer ser. Así que, entre más cosas, ¿qué buscamos algunos? Lo artesanal, lo real, lo hecho a mano. Lo hecho a mano va a tener una revalorización. Ojo con eso, se lo digo desde ya, porque ni siquiera es como lo que vamos a ver a futuro, lo estamos viendo ahora. ¿Sí? Lo estamos viendo ahora. Eh, y por otro lado, el futuro de la comunicación en el vino tiene que ser mucho más emocional, tiene que ser mucho más personal, tiene que evocar mucho más la experiencia
Y hace siglos que no veo una campaña interesante e importante de vino en el mundo. Sí. No he visto tanto ejemplo, no he visto tanta participación. No sé qué está pasando en la industria del vino. Lo último importante que supe del vino se va a caer. Fue la vez que Casillero del Diablo auspició al Manchester United. Lo último que recuerdo importantísimo del vino. ¿Y por qué? Porque aparecía Rooney y todo Chile estuvo maravillado porque el Manchester United era auspiciado por Casillero del Diablo de Conchitora. El último que recuerdo del vino. Entonces, ¿puede haber cosas más pequeñas que se me hayan pasado? Por supuesto. Pero la comunicación tiene que estar. Y ese es el problema, es que no está. Ah, las campañas de Gato. Pero Gato es otro tipo de vino. O sea, el típico chileno. El típico Pero, chileno se transformó. Sí, pero se gato, transformó. Espérame, te dejé de escuchar. No, no soy yo. Ahí sí, ahí sí. que te decía que gato es como el regalón de la casa, Sí, es como el que todos los chilenos reconocen, popular. Mm. pero mira, voy a decirte algo. Yo crecí con esto. ¿Hace cuántos años no vemos una botella de gato en Chile con el gato colgando? Uf, 30 años, Yo jugaba con los gatos. Cuando iba a la casa de mi abuelo, habían gatos por todos lados y yo los sacaba y jugaba con los gatitos. sí, Miren qué ridículo un plástico colgado a una botella se transforma en algo tan memorable. ¿Cómo tiene que ser el marketing en el futuro? Memorable. Y hoy día no lo está haciendo. Está siendo olvidable, porque no hay nada que resuene, nada que se posicione, nada que sea distinto. ¿Y sabes quién lo está haciendo bien? Gato, con el típico chileno, 120 Santa Elena, que lanzó una cantidad de branding, pantufla, hay hasta cobertores de cama con la marca, y se transformó en una marca, paréntesis, meme, pero memorable, que todos queremos. ¿Qué más memorable hay? Tienen que ser memorables, su marketing tiene que ser memorable. Dejen del marketing tan hipster, tan sofisticado que se transforme en un marketing que queramos. Hay marcas que son queridas por los chilenos y pueden haber vinos dentro de ellas. ¿Sí? El tema es que no lo están. Y eso es triste. Eso es triste. Entonces, que esté asociado a nuestra tierra, a nuestra cultura, arraigado en nosotros, en nuestra historia. ¿Sí? ¿Se acuerdan todos de la campaña de Lo podemos lograr de Soprole? Es memorable porque es única, porque es nuestra, es de la Teletón. Yo podría tararear completo en Lo podemos lograr, porque se transformó en algo repetible, en algo emocional, en algo que nos unía. ¿Qué marca está haciendo eso? Las marcas son irrelevantes, son frías, son exclusivas y no buscan conectar, ¿sí? ¿Se acuerdan de la mesa T-Club? Y eso de la mesa que une a todos los chilenos, son cosas memorables por eso mismo, porque nos unen, nos buscan unir con lo nuestro. Y cada país que esté escuchando eso lo puede hacer. Puede recurrir a sus recursos tradicionales, a sus símbolos patrios, a los animales que los representan. ¿Sí? claro, busca su historia, si todos tienen su historia, solo hay que Tus raíces. contarla y hay que contarla bien, aprender a Sí, contarla bien. Súper sí, total y importante. completamente. Ese para mí es el futuro del marketing. Oh, perdón, eso es lo que debería ser el futuro del marketing del vino si quiere ser relevante en nuestra sociedad. ¿Sí? Porque lo que hoy día conecta en una sociedad que no está tomando atención de nada es lo emocional. Las cosas que se recuerdan son aquellos que tocan las fibras de nuestro corazón. Y tocar la fibra íntima de nuestro corazón no es tan fácil como parece. Por eso existimos nosotros los del neuromarketing. ¿Sí? He participado en cientos de campañas que buscaban generar una emoción y generar una emoción totalmente distinta. A eso se dedica el neuromarketing, a tratar de entender cuál es la emoción, aprender a tocar la tecla correcta. Y una oportunidad que no solo tienen las marcas grandes, ¿ah? Yo conocí un restaurante en Chile que fue literalmente financiado por una marca de bebidas alcohólicas, ¿ok?
estoy evitando totalmente mencionar marca. Estoy haciendo un esfuerzo cognitivo por no decir marca. Entonces, era un restaurante que se creó con un bar para utilizar los productos de esta marca de bebida alcohólica. Y literalmente, ¿cuál era la idea? Era desarrollar coctelería de autor con productos de la marca para que la gente tuviera experiencias con la marca. Y después le diga, ¿te gustó esto? Bueno, utilizamos X whisky, X pisco, X cerveza. Y de alguna otra forma, generar esta cercanía. No lo tiene que hacer una multinacional. Esto perfectamente lo puede hacer una mediana empresa. ¿Sí? Lo que está haciendo Kuzman con sus bares Kuzman. ¿Sí? No hay que ser multimillonario para abrir un bar Kuzman. Lo que está haciendo Cross con su bar Cross. Cross no es una multinacional. Y este generó el bar Cross y se transformó en una cerveza relevante. ¿Sí? Que por lo más también está dentro de la región metropolitana. Creo que por allá, por. No sé qué. Pero es como Melipilla, es por Melipilla, por ahí. ¿Sí? Calera de Tango, creo que es. Creo que es Calera de Tango. Me perdonan si me equivoco, pero está por ahí. Pero el punto es que soy una viña mediana, puedo crear un restaurante y que las preparaciones giren en torno al vino. ¿Sí? No es tan tirado a las mechas. Puedo crear mi propio bar de vino y tener una vinoteca. ¿Sí? Y crear experiencia. Y pensar mucho más allá de hacer un empaque, ponerlo en un supermercado, ponerlo en punto de venta y que la gente lo compre. Se transforma en una experiencia. Y viene y prueba y compra y se lo lleva. Ya, hace muy poco, y esto sí voy a decir marca, yo no tengo ninguna relación con ellos, por eso no lo digo. Fui al. Ay, ya se me olvidó el nombre, pero está en Casablanca. Río Tinto. Río Tinto es un buffet. Buffet en Casablanca. Para mí, uno de los mejores buffets de Chile, ¿ok? Y tú entras al Río Tinto y a mano derecha tiene una cantidad de vinos, tiene una pequeña tienda de vino y cuando tú compras, por cada compra, de alguna otra forma, por cada entrada de un adulto, te entrega una botella de vino y te preguntan, ¿tinto o blanco? Y te entrega una botella de vino y es un vino de la marca Río Tinto. Yo para mí era un restaurante, ni tenía la menor idea que tenía viña, pero también tienen viña asociada. No sé si son rebranding, compran de otro y lo brand. Me da lo mismo, pero lo tienen. Entonces, generen experiencia a través de eso y generen cosas icónicas. El sur tiene lleno de cosas icónicas. Perdón que hable tanto de Australia porque es un caso que conozco un poquito de cerca. En Australia tienen estas experiencias, por ejemplo, de las farm, de los strawberry farm o cherry farm, de la gente paga por ir a hacer pick-up de frutilla y de guinda y pagan 30, $40 por ir con un pinche canasto a cagarse calor, a sacar frutilla y guinda y los pagan felices y hay producto asociado y adentro tienen helado y tienen producto y chocolate con pero genera una experiencia y la gente va y dice, vamos a recolectar frutillas y van con su canastito, recolectan frutillas y no pagan nada adicional porque pagaron una entrada de $40, no le cobran la frutilla adicional, entonces le dan el canastito y pueden llenar el canastito. ¿Y la viña? ¿Por qué no puede hacer eso? Entonces, ¿por qué no puedes generar el proceso de hacer tu propio vino? Hay tantas cosas que se pueden pensar y la gente no lo hace. Y, qué sé yo, sí. Sí, sí. Y fiestas locales. Amigos, si no hay que ser multimillonario o ir. Ok, tengo una pequeña viña en un pequeño pueblo, y si esa pequeña viña en un pequeño pueblo hace una fiesta del pueblo y la hace icónica, invita a otros emprendedores de la zona y generan una feria y pone su vino como el centro, porque hay que hacer una feria en Ámsterdam, en Frankfurt. No, amigo, si lo puedes hacer en tu propio pueblo y puede generarse en algo repetible, en algo icónico, en algo único. Chile, estoy aburrido de ver cosas en Chile que no son únicas. A mí me encanta ir a un nuevo lugar. Viajo a un pequeño pueblito y quiero probar lo local, porque para comer comida peruana y comer sushi tengo Santiago, amigo, quiero algo que se coma acá, que sea único. Sí, estoy aburrido de ir a una feria de artesanía y encontrar las mismas cosas chinas que puedo encontrar en cualquier lado. O esos pedazos de madera que dice Chillán, que probablemente es un tipo que los vende a todo Chile y los compadres le escriben las ciudades. Cero diferenciación, cero cariño. Y cuando uno va a un lugar y encuentra cosas únicas, cosas autóctonas, se transforman en algo memorable. Por eso Pomaire, siendo un pequeño pueblo, es tan sofisticado, porque tienen lo de Pumaire. A pesar que a Pumaire también comenzaron a entrar las cosas chinas y un montón de cosas, y uno mira y dice, amigo, no maten el pueblo, no maten el pueblito.
Pero, por ejemplo, mira, La Huerta. La Huerta es un pequeño pueblito entre Gualañé y Curicó. Espero que no me reten después mi esposa. Eh, y La Huerta tiene tortas de La Huerta. Y en Curicó, bueno, una pequeña ciudad del sur, tienen las tortas curicanas. Y son famosas y son únicas y son de ellos. Y paso por ahí y aparte son ricas. Y entonces, Tortas Monteros, por lo demás, un saludo a la gente de Tortas Monteros. Entonces uno tiene y dice, creen cosas únicas, creen cosas icónicas, autóctonas, ¿sí? Creen cosas que son propias. Dejen de copiar lo que hacen otras personas, ¿sí? Tomen lo que tienen, sus raíces, y lo comunican de forma hermosa, y sean emocionales, ¿sí? Y Eso creámonos el es mucho. cuento. Sí. Sí, por supuesto, por Y supuesto. creámonos el No hay que tener cuento. un presupuesto multimillonario para generar ruido en Chile. No lo necesitamos, ¿sí? Solo se necesita la gente correcta. Miguel Ángel, con eso termino la entrevista. Te agradezco mucho, mucho, mucho tu tiempo. Ha sido un lujo escucharte. Hay mucha idea, harta información, así que gracias por compartir esta mirada tan profunda sobre lo que pensamos, sentimos, cómo escogemos, y también cuando se trata del vino. Eh, y gracias por inspirarnos con tu experiencia. No, muchas gracias a ti por la invitación. Espero que la hayan disfrutado a todas las personas que estén escuchando. Y cualquier cosa que ustedes necesiten, buscan Miguel Ángel Ruiz Silva en LinkedIn o agenciamars.cl y ahí estamos al servicio de aquellas personas que quieren hacer. Y trabajamos en toda Latinoamérica, trabajamos en toda la región y hemos hecho estudios multiregionales, ¿no? Dentro de la región, multinacionales. Nuestra experiencia se centra en América Central y del Sur. No, perdón, México también, Norteamérica. En América. Sí, tenemos más experiencia en América, pero felices de trabajar con usted y hemos trabajado con medianas y grandes marcas de toda Latinoamérica, de distintas industrias, así que feliz de poder conectar con usted. Y hace mucho tiempo traté de entrar a la industria del vino con la agrupación de empresas de industria del vino y no me pescaron ni en baja. Eso les digo. Intenté lo mismo con Chile Oliva, pero tampoco me pescaron. Eso. Los que se pierden. Ya, pues. Vamos a dejar ahí tus datos para que cualquier cosita, el que se quiera contactar contigo, va a tener ahí el link, ¿vale? Muchas gracias por tu tiempo, por la invitación y feliz de haber estado acá. Ya, pues muchas gracias a ti. Que estés bien. Estamos en contacto. Saludos. Chao, chao.